A ver, pensemos en esto. La palabra escrita tiene un poder doble casi contradictorio que ha definido nuestra civilización. Por un lado, nos sirve para registrar la realidad, lo tangible, lo que es. Y por otro, nos permite crear mundos que solo existen en la cabeza, en la imaginación. Hoy vamos a explorar esa dualidad, desde sus inicios más prácticos hasta su expresión más increíble. Y para empezar, les lanzo esta pregunta, que puede sonar un poco rara, ¿verdad? ¿Un recibo y Don Quijote? Pues, aunque no lo crean, la respuesta conecta dos universos que parecen opuestos, el de las obligaciones del día a día y el de los sueños más locos. Porque al final, tanto el recibo como el caballero andante nacen de la misma invención humana, la capacidad de plasmar ideas en algo físico, de escribirlas. Para poder entender cómo llegamos a un personaje como Don Quijote, primero tenemos que hacer un viaje muy atrás en el tiempo, a los orígenes de la escritura. Y aquí viene la primera sorpresa. No nació para escribir poemas, sino por una necesidad mucho más terrenal, la de organizar el mundo. Pensemos en la escritura no tanto como arte, sino como una tecnología revolucionaria. Es en esencia una manera de sacar los pensamientos de la cabeza y dejarlos fijos en un lugar. O sea, es como crear una memoria externa para toda la humanidad. Y claro, junto a la escritura, ¿qué más apareció? Pues los números. Y tampoco aparecieron como algo súper abstracto y filosófico. No. Nacieron por la necesidad bien práctica de saber cuántas ovejas tenías, cuántos sacos de grano o cuántos días faltaban para la cosecha. Lo que empezó como unas simples marcas en un hueso, evolucionó hasta convertirse en los símbolos que hoy nos permiten calcular, hasta la trayectoria de una nave espacial. Y esta imagen lo demuestra perfectamente. Lo que estamos viendo no es un poema épico ni una historia de amor. No, son registros de contabilidad. Los primerísimos textos de la humanidad eran básicamente facturas e inventarios. La escritura nació para administrar, para comerciar, para organizar la vida en común. Entonces, para ponerlo en limpio, la escritura y los números se desarrollaron juntos, de la mano, para resolver problemas muy concretos, para registrar quién le debía qué a quién, para contar el ganado, para poner las leyes por escrito y, por supuesto, para cobrar los impuestos que hacían funcionar a las primeras grandes ciudades. Y esta analogía del disco duro es de verdad perfecta, porque antes de estos inventos, la humanidad dependía de la memoria oral. Y la memoria oral, pues, es frágil, se distorsiona con el tiempo. La escritura y los números nos dieron el primer disco duro de la civilización. Por primera vez, el conocimiento se podía guardar, acumular y pasar de una generación a otra de forma mucho más fiable. Bien, ya vimos cómo la escritura nos ayudó a crear nuestro libro de cuentas, pero ¿qué pasa cuando esa misma herramienta se usa para construir algo totalmente nuevo? Ahora vamos a pasar del registro a la invención, del mundo real al mundo de la leyenda. Y es aquí, justo aquí, donde ocurre la verdadera magia. El mismo sistema de signos que servía para registrar una deuda, de repente podía usarse para describir héroes, para narrar batallas que nunca ocurrieron, para construir mundos que solo existían en la imaginación. Es el gran salto, de la contabilidad a la creación. Y no hay de verdad mejor ejemplo de este poder que nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él es la encarnación máxima de una persona que agarra la leyenda, las historias escritas y decide que esa es su única y verdadera realidad. Para él, los libros de caballerías no son un pasatiempo, son un manual de instrucciones para vivir. Ahora, hay un análisis muy interesante del ensayista Alí Víquez que nos propone ver esta novela no como una sola historia, sino como dos. La primera parte es la del Quijote idealista, el que siempre gana, en cierto modo. Sí, lo apalean, se burlan de él, pero su honor, su ideal, siempre queda intacto. Pero la segunda parte, la segunda historia, es muy distinta. Empieza con una única derrota, una derrota real, y eso lo cambia absolutamente todo. Así que vamos a meternos de lleno en ese momento crucial, el clímax de la historia, donde el mundo ideal de Don Quijote choca de frente y sin escapatoria contra la dura y pura realidad. Es que la batalla final no es por un reino ni por un tesoro. Se libra por algo totalmente abstracto, una idea, casi una cuestión de gustos. El caballero de la Blanca Luna lo reta a admitir que su dama es más hermosa que Dulcinea del Toboso.
Para Don Quijote, aceptar eso es renunciar a la base de todo su universo. Y es derrotado. Ahí, en la arena de la playa, su leyenda personal se hace polvo. Y esta vez es diferente. Por primera vez, no hay gigantes que en realidad eran molinos, ni magos a los que culpar. Es una derrota pura, innegable. La realidad, el libro de cuentas, por fin le gana la partida a su mundo ideal. Y sus palabras después de perder son devastadoras. Nos revelan la magnitud de lo que ha perdido. Para Don Quijote, el honor no era un adorno, era su propia existencia. Sin el honor de ser caballero andante, él simplemente deja de ser Don Quijote. La leyenda se borró. Y esta única derrota lo desmantela por completo. Es un proceso, paso a paso. Primero, guardan sus armas, que son el símbolo de quién es él. Luego, su profesión, su propósito en la vida, queda suspendida. Y finalmente, esa identidad que había construido con tanto cuidado a partir de los libros, se desvanece. Comienza, como bien dice Víquez, a desaparecer. Y es aquí, justo en este punto, donde las dos partes de nuestra historia se unen. La tragedia de Don Quijote es, al final, una representación literaria de esa tensión que todos vivimos, la tensión entre la realidad que registramos y los ideales con los que soñamos. Esta comparación visual resume todo nuestro recorrido. Por un lado, el origen de la escritura, algo práctico, tangible, para contar granos. Y por el otro, el destino de un hombre cuya vida, construida enteramente de ficción escrita, se rompe cuando esa misma realidad tangible, por fin, lo alcanza. Pero, y este es un punto clave en el ensayo de Víquez, tal vez este final no es solo una tragedia. Se argumenta que en realidad es una lección muy necesaria sobre la naturaleza de los ideales. Y la metáfora del andamio poético es buenísima para entender esto. Los ideales, nuestras leyendas personales, son fundamentales. Son como el andamio que nos da estructura y nos permite construir una vida con propósito. Pero claro, el andamio no es la casa. En algún momento, la construcción tiene que ser lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí misma en el mundo real. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cómo se conecta con nuestras propias vidas, con el trabajo, con nuestros proyectos a futuro? Pues resulta que todas las personas navegamos en esta misma dualidad. Por un lado, tenemos nuestro libro de cuentas, las facturas que pagar, las responsabilidades, el trabajo. Y por otro, tenemos nuestra leyenda, nuestros sueños, nuestras ambiciones, la historia de quienes queremos llegar a ser. Así que la lección de Don Quijote no es que dejemos de soñar o que abandonemos nuestros ideales, para nada. Es más bien entender que no pueden vivir en una burbuja, aislados de la realidad. La gran pregunta que nos deja no es cuál de los dos mundos elegir, sino cómo escribimos una historia donde nuestro libro de cuentas y nuestra leyenda personal se encuentren, se unan y construyan algo que sea significativo y al mismo tiempo real.